Shalom, Masejet Brajot, la página Lamed Aleph Amud Aleph, la 31a. Estamos en los primeros dos puntos de la página donde dice Tanu Rabbanan. Seguimos con alajot que tienen que ver con cómo rezar. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, En omdin litpalel lo mitoch din velo mitoch dvar alajá, ela mitoch alajá psuka. Una persona no debe pararse a rezar después de hacer un din, el dayan, que hizo un beidin y dijo un din, no debe pararse a rezar porque no va a estar concentrado suficiente en el rezo, porque va a estar pensando en el din que acaba de hacer. Y lo mismo velo mitoch alajá, que es alguien que estudió una sugía en la Gemara o estudió una sugía en la alajá, pero es una sugía que hay preguntas y respuestas y hay que profundizar en ella. Entonces, si después se para a rezar, no va a estar concentrado en el rezo. El mitoch alajá psuka. Solamente después de aprender una alajá psuka que es obvia, no hay que profundizar, no hay preguntas y respuestas, en ese tipo de alajot, después de ellas es que uno se para a rezar. Y vamos a ver más tarde en la Gemara que además es positivo hacerlo porque entonces uno está con una buena sensación. Después de estudiar una alajá clara, uno tiene una buena sensación y de esa forma es bueno pararse a rezar. Pregunta la Gemara, Ve'eichidami alajá psuka, ejemplos a alajá, que es llamado alajá psuka, que es clara. Amar Abaye, ki adi Rabbi Zeira. דאמר רבי זיירא בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבות עליה 7 נקיים. Dice Abaye como lo que dijo Rabbi Zeira, de la Torah una mujer cuando necesita Shiva Nekim después de ver 3 días seguidos, pero si vio solamente un poquito no necesita, pero Bnot Israel ejmiru latzman, que se acostumbraron así, de todos modos, aunque vieron solo un poquito, de todos modos se sientan Shiva Nekim antes de empurecerse, y eso es una alajá clara y obvia. Rove Amar, otro ejemplo, כי דרב הושעיה, דאמר רב הושעיה מערים אדם על תבואתו מכניסה במוץ שלה כדי שתהיה בהמתו אוכלת ופטורה מן המעשר. Dice Rove, como dijo Rabbi Hoshaya, de la Torah, cuando la cosecha tiene la obligación de hacer de ella masrot, solo después de terminar todas las melajot de ella, las obras de ella en el campo, y después meterla a la casa. Entonces, tiene la obligación de uno de hacer masrot de la Torah. ¿Qué puede hacer uno? Uno puede no terminar las melajot. Por ejemplo, dice Rabbi Hoshaya, dice dejar la pelusa, no hacer zoré, dejar la pelusa con el trigo junto. No has terminado todavía las melajot. De esa forma la metes a la casa. Y entonces no hay obligación de la Torah de hacer masrot, sino solamente de Rabbanán. Y cuando es la obligación solo de Rabbanán, ellos dijeron que solo ajilat kva, una comida importante, es prohibido, pero ajilat aray, algo casual, se puede comer y la comida del animal de uno es considerado casual, aray, entonces uno le puede dar de esa cosecha sin hacer maaser. Vei baiteima, otro ejemplo, que de Ravuna, de Amar Ravuna, Amar Rabbi Zeira, mekiz dam bebemat kodashim, asur be'ana u'moalin bo. Dice Ravuna, la sangre de los korbanot, después de hacer shechita, no es prohibido de la Torah usar esa sangre, tener ana'a de la sangre. Entonces, si uno lo usó, no hay meilá. Pero si uno le sacó y kizdam, le sacó sangre al animal, al korban, no a través de shechita, sino por su bien, por su salud. Entonces, esa sangre, como no es después de shechita, sí tiene uno prohibición de usarla. Así hay isur ana'a y el que la usa comete el pecado de meilá. Entonces, y ese es otro ejemplo de una alajá pesuka. Sigue la Gemara y cuenta, Rabbanán avdei kematnitin. Dice la Gemara que Rabbanán hicieron como la Mishnah de nosotros que dijo que hay que rezar mitoch koved rosh, con seriedad y koved rosh. Así hacían Rabbanán. Rav Ashi abid kebraita. Rav Ashi hacía como la braita que acabamos de estudiar, que uno se para a rezar después de hacer una alajá pesuka. Entonces, aparentemente aprendemos de Rav Ashi que no es solamente que se puede rezar después de estudiar una alajá pesuká, sino que es bueno hacerlo. Es bueno primero estudiar una alajá pesuká, y con eso uno se siente positivo, se siente bien, y entonces uno se para a rezar, y esa es una forma muy buena de pararse a rezar, y así hacía Rav Ashi. Y la Gemara trae una braita que también insinúa ese punto, que es bueno rezar después de estudiar una alajá pesuká. Dice la braita, Tanu Rabbanan, en omdin litpalel lo mitoch atzvut, no debe pararse después de estar triste, velo mitoch atzlut, de pereza, velo mitoch tzchok,
después de risa, etc., tampoco es tiempo de pararse a rezar. Velo mitoch sijá. Dice Rashi que también la sijá aquí se refiere a la itzanut, también que estuvieran haciendo chistes y comportándose no de forma muy apropiada, no muy adecuada, no uno debe pararse después a rezar. Velo mitoch kalut rosh, falta de seriedad. Velo mitoch dvarim betelim, después de hablar cosas que no tienen importancia y tampoco es el tiempo para rezar. Ela mitoch simcha shel mitzvah. Después de tener la alegría de haber cumplido una mitzvah, es que uno debe pararse a rezar. Después de uno haber cumplido una mitzvah, uno tiene una alegría de satisfacción, de haber hecho algo bueno. Entonces, con esa alegría uno se para a rezar y esa es la forma que uno debe pararse a rezar. Entonces, también, como dijimos antes, eso nos recuerda lo que dijimos antes, que Rav Ashi hacía, que estudiar, después de estudiar una halajá clara, obvia, uno tiene también ese tipo de alegría y de esa forma uno se para a rezar. Sigue la braita y dice otra cosa más. וכן לא ייפטר אדם מחברו, לא מתוך שיחה ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר הלכה. Dice la Braita también que cuando uno se separa de un amigo, un largo tiempo no lo va a ver, también la forma adecuada de separarse de él no es, como dijimos antes, no mitoch shok, velo mitoch kalut rosh, sino decirle una alajá y con eso se separa de él y de esa forma se separan con una sensación positiva y buena. Y dice la Braita, שכן מצינו בנביאים הראשונים שסיימו דבריהם בדברי שבח ותנחומים. Dice la Braita que así vimos en los profetas que terminaron sus libros diciendo cosas de halagos y de consuelos y de esa forma la persona termina el libro con una sensación positiva. Lo mismo cuando uno se separa del amigo, hacerlo de forma positiva con un dvar alajá. Y dice la Gemara, un caso, otro dicho también que dice lo mismo, Vejen Tana Mari, Bar Berei de Ravuna, Berei de Ravir Mea Bar Abba, Al Ipater Adam mi Javero, Ela mitoch Dvar Alajá, Shemitoch Kach Zochreu. Ahora aquí agrega la Braita también que dice que también otro mérito de separarse del amigo diciéndole un Dvar Alajá es que mitoch Kach Zochreu, así se recuerda de él de forma positiva, de forma buena. Cada vez que se recuerda de esa alajá, se recuerda también del amigo que se la enseñó. Y también el Marashá dice otra cosa, que si tú le dices un alajá, le vas a recordar a él otra que es parecida a la que tú le dijiste, entonces también él te la va a enseñar a ti. Y de eso a eso ahora trae la Gemara un hecho parecido a lo que acabamos de decir. Dice la Gemara, כי הדרב כהנא אלווה לרב שימי לבר אשי מפום נהרה עד בית צינייתא דבבל. Rav Kahana acompañó a Rav Shimi bar Ashi hasta Tziniata de Babel. Ahí habían muchas palmas, muchos árboles de palmas. Cuenta la Gemara, que mata le atan, cuando llegaron allá, amarle mar, Vadai de Ambre Inshei Ani Tziniata de Babel Itneu me Adam Rishon Vadashta. Le preguntó Rav Kahana, ¿es verdad lo que dicen las personas que estos árboles están aquí desde Adam Rishon? Amarle y le dijo, Adkartan Milta de Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. ¿Me recordaste algo que dijo Rabbi Yossi be Rabbi Hanina? De Amar Rabbi Yossi be Rabbi Hanina, Mai dichtiv be'eretz asher lo avar ba'ish velo yashav Adam sham, וכי מאחר דלא עבר היח ישב. En el pasuk está escrito un país donde no pasó nadie y nadie se sentó ahí. Pregunta Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, obviamente si nadie pasó ahí no se pudo sentar, entonces ¿por qué el pasuk dice que nadie se sentó ahí? אלא לומר לך כל ארץ שגזר עליה אדם הראשון ליישוב נתיישבה, וכל ארץ שלא גזר עליה אדם הראשון ליישוב לא נתיישבה. Explica Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, ¿qué quiere decir el pasuk? Quiere decir que cada país que Adam Rishon dijo que la gente viva allá, sea poblada, entonces de verdad gente terminó viviendo allá. Pero el lugar donde Adam Rishon no dijo que allí haya gente, entonces no hubo personas. Eso es lo que quiso decir el pasuk. Nadie pasó ahí porque Adam Rishon no dijo que nadie se siente allá. Y por eso no se pobló y eso es la enseñanza. Sigue la Gemara y cuenta Rav Mordechai Alvei le Rav Shimi bar Ashi me'agrunia ad bei Kifei ve'amrela ad bei Dura. Dice la Gemara que Rav Mordechai acompañó aparentemente de un tiempo largo a Rav Shimi bar Ashi hasta bei Kifi y hay quien dice hasta bei Dura. Y seguimos la Gemara, otra braita, Tanu Rabanan, amitpalel tzarich shechaven et libo la shamayim. El que reza tiene que
poner atención a lo que está diciendo y concentrarse en lo que está diciendo. Abba Shaul Omer, Siman Ladavar, Tachin Libam, Takshiv Ozneja. Abba Shaul dice, lo aprendemos del pasuk, que dice, Tachin Libam, si preparas tu corazón, quiere decir, estás concentrado y pones atención a lo que estás rezando, Takshiv Ozneja. De esa forma, Hashem va a escuchar tu rezo. Sigue una braita, Tania. Amar Rabbi Yehuda, kach haya minago shel Rabbi Akiva. Así era la costumbre de Rabbi Akiva. Kshaya mitpalel im hatzibur, haya mekatzer ve'ole mipnei torach tzibur. Cuando Rabbi Akiva rezaba con otras personas, la costumbre de ellas era esperar hasta que Rabbi Akiva, porque era el rab más importante, hasta que él termine de rezar, lo esperaban y no terminaban ellos su rezo hasta que él no terminaba. Entonces, él que hacía, él acortaba su rezo, es decir, rezaba más corto de lo que él podía rezar o lo que él quisiera rezar para que ellos no tengan que esforzarse a esperar por él. Uchshaya mitpalel beino leben atzmo, adam menicho bezavit zo umotz'o bezavit acheret. Dice la Gemara, dice que cuando Rabbi Akiva rezaba solo, uno lo dejaba en un lugar del cuarto y terminaba encontrándolo al final del rezo de él en otro lugar del cuarto. Y dice la Gemara, ¿por qué? De tanto que él se agachaba y se inclinaba tantas veces durante el rezo que él terminaba estando en otro lugar del cuarto. Entonces vemos también que él alargaba mucho su rezo. Ahora Tosfot pregunta, ¿cómo así? ¿Acaso una persona se puede mover durante el rezo? Es prohibido moverse durante el rezo. Dice Tosfot que hasta eso pasaba cuando Rabbi Akiva terminaba las brajot de la Amida y después decía Tajanunim que él agregaba. En esas Tajanunim que él agregaba es que él tanto se agachaba y se inclinaba y se movía tanto y alargaba diciéndolas hasta que al final terminaba en otro lugar del cuarto. Sigue la Gemara y cuenta, dice la Gemara, Mar Rabbi Chia bar Abba leolam itpalel adam bebait sheyesh bo chalonot sheneemar vechavin petichan lei vegomer. Dice Rabbi Chia bar Abba que uno debe rezar en un lugar donde hay ventanas que se ve el cielo de ellas. El Bach dice que una persona cuando mira el cielo, eso le trae Irat Shamaim, y lo aprendemos del pasuk de Daniel, que dice Vejavin Petijan, es decir, ventanas están abiertas a donde Daniel rezaba. Y pregunta la Gemara, sigue la Gemara aprendiendo cosas del rezo de Daniel, y dice, Yahol itpalel adam kol hayom. Puede ser que la persona tiene que rezar todo el día, kulo, todo el día entero, kvar meforash al yedei Daniel, vezimnin tlata vekomer, que hay que rezar 3 veces nomás durante el día, no hay que estar rezando todo el día. Yahol mishebal la gola ujala kvar, Yahol mishebal la gola ujala, puede ser que esa costumbre de rezar solo 3 veces al día empezó solo después de que salieron a la galut. Kvar neemar di uavad min kadmat dena, lo que él hacía antes también, antes de llegar a la gola, que era rezar 3 veces al día. Dice la Gemara, Yahol itpalel adam lechol ruach sheirtze. Sí, puede ser que la persona pueda rezar a cualquier lugar que quiera, cualquier dirección que él quiera. Talmud lomar neged Yerushalayim, que hay que rezar a la dirección de Jerusalén. Yahol ye'ekolelan bevat achat. Si dijimos que hay que rezar 3 veces, puede ser que la persona tiene permiso de rezarlas 3 veces juntas al mismo tiempo. Kvar meforash al yedei David, tichtiv erev uboker vetzoraim vegomer. Ya dijo David Amelech en Teilim que uno debe rezar en la mañana, en la tarde y en la noche y no juntar las 3 veces juntas. Sigue la Gemara, Yahol yashmia kolo betfilato, que la persona pueda subir su voz y que su voz sea escuchada cuando él reza. Kvar meforash al yedei Haná sheneemar vekola lo yishama, que la voz no debe ser escuchada. Y los Mifashim dicen que una persona debe rezar de forma que él mismo escuche lo que está diciendo, pero que no lo escuche el que está al lado de uno. Sigue la Gemara, Yahol ishal adam tzrachav ve'achar kach itpalel. Pregunta la Gemara, ¿puede una persona adelantar los pedidos de él en el rezo y solo después decirlos a la voz? Quiere decir, los primeros 3 brajot que se dicen en Filat Amidah son alabando a Hashem. Y después uno dice las otras brajot que son pedidos, que uno le pide cosas a Hashem. Dice la Gemara, ¿puedes primero adelantar y pedir cosas y solo después decir las otras 3 brajot? Kvar meforash al yedei Shlomo, sheneemar lishmoa el harina ve'el atefila. Vemos el
orden del rezo es primero Riná y después Tefilá. Dice la Gemara, Riná zot Tefilá, que es decir, Riná se refiere al rezo de alabando a Hashem, y después Tefilá zot Bakashá, y después viene el rezo que son pedidos a Hashem. Dice la Gemara, en Omer davar achar emet veyatziv, aval achar atfila, afilu keseder vidui shel Yom HaKippurim, Omer. Dice la Gemara, después de la braja de emet de veyatziv, que es la braja que se dice después del Kriyat Shema de la mañana, antes del Shmona Esrei, uno no puede agregar nada de tajanunim, decir los unos, no puede agregar nada. Después del rezo, cuando uno termina el rezo, entonces uno puede pedir todo lo que quiera y puede decir, aún el confieso que se dice en Yom Kippur, que es muy largo, también se puede agregarlo ahí y pedirle a Hashem todo lo que uno quiera del corazón de uno, no solamente las brajot que Jajamim dijeron hacerlas en Tfilat Hamidah. Y dice la Gemara, Itmar Nami, también fue dicho, Amar Rabbi Chia bar Ashi Amar Rav, Af al pi she'amru shoel Adam tzrachav beshomea tefila, Im ba lomar achar tfilato, afilu keseder shel Yom Kippurim, Omer. Dice Rav, aunque hay un lugar en el rezo mismo que uno puede agregar pedidos que uno mismo tiene, en la braja de Shomea Tefilá uno puede agregar, de todos modos, si él quiere agregar más cosas después de cuando se termine el rezo, aún si uno quiere agregar el confieso de Yom Kippurim, también puede hacerlo. Los mefarshim dicen que en Shomea Tefilá uno debe agregar cosas pero cortas, no alargarse mucho ahí. Si uno quiere alargar y rogarle muchas cosas a Hashem, entonces lo hace después de terminar la Hamidah, lo que dijeron Jajamim, y uno entonces dice todo lo que uno quiere agregar. Dice la Gemara, Amar Rav Himnona, Kama ilcheta gabrevata ika lemishma me'ay krai de Haná. Los psukim del rezo de Haná en el Mishkan, cuando le pidió a Hashem tener un hijo, de ellos podemos aprender muchas alajot. Y dice la Gemara, Vehaná y medaberet al liba. Está hablando con su corazón. ¿Qué quiere decir? Mikan la mitpalel tzarich shechaven libo. Que tiene que estar concentrado y poner atención a lo que está diciendo. Rak sfatea naot. Mikan la mitpalel sheyachtoch besfatav. Quiere decir, uno debe pronunciar con la boca lo que está diciendo y no solo pensarlo en el rezo. Vekola lo ishama. Mikan sheasur lagbia kolo betfilato. De qué es lo que está escrito en el pasuk, que su voz no fue escuchada, vemos que uno no debe subir su voz, sino solamente lo que uno puede escucharse en sí mismo, pero el que está al lado no lo escucha, como dijimos también antes. Sigue la Gemara, Vayachshevea Eli leshikora. Eli pensó que ella está emborrachada. Mikan sheshikor asur leitpalel. Y vimos que Eli fue a decirle que eso está mal hecho. Entonces aprendemos que alguien que está borracho no puede rezar. Obviamente no estamos hablando de alguien que se duerme de estar demasiado borracho, sino cuando ya no está suficiente concentrado, ya es prohibido rezar. Y dice la Gemara, Vayomer Elea Eli, Ad matai tishtakrin. ¿Hasta cuándo te vas a emborrachar? Vegomer, Amar Rabbi Elazar, Mikan la roe bechavero. Davar sheino agun tzarich leochicho. Dice Rabbi Elazar que de aquí aprendemos que una persona cuando ve que el otro está haciendo algo malo, no lo debe dejar pasar, sino tiene que ir a hacer tojejá, ir y decirle, reclamarle por qué está haciendo algo que no debe hacerlo y para que él mejore sus caminos. Y con eso terminamos esta página. Muchas gracias.